Hola, buenas noches. Es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes y compartir otra presentación. En la que hicimos la semana anterior habíamos estudiado el versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este versículo es conocido como la Shema y vamos a leerlo a continuación. Dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y habíamos mencionado hoy que la palabra uno es una palabra que íbamos a estudiar en un video a continuación, que es el que vamos a considerar en el día de hoy. ¿Qué significa la palabra uno? La palabra uno, ahí que ha sido traducido de esa forma, es la palabra ejad, o como en algunas otras instancias algunos dicen o pronuncian echad. Es la palabra echad o ejad. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Cómo es traducida en las Escrituras? Nos hacemos esta pregunta porque cuando uno escucha y lee a aquellas personas que presentan argumentos relacionados con la Trinidad, escuchamos que ellos dicen que en este versículo la palabra significa unidad compuesta o un uno compuesto. Y uno leyendo lo que ellos escriben encuentra que ellos defienden de que esta palabra significa uno compuesto. Y de hecho instan y dicen que si el escritor hubiese querido decir uno en el sentido numeral o en el sentido del número uno, hubiese utilizado otra palabra. Y esto es lo que nos gustaría dilucidar en el día de hoy en esta presentación. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo ha sido traducida? Y quizás lo que primero podríamos hacer es mirar el diccionario. El primer diccionario que vamos a mirar es el diccionario Strong, Ejad, y fíjense que dice unido, uno, primero, cada, por cada uno, ¿no? Ciento, común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir, uno, vez, como de una vez, etcétera, ¿no? Y quizás lo primero que notamos es que la primera definición o la definición más común es la de uno, pero después lo otro que notamos es de que en ningún lugar se lo define al término como siendo una unidad compuesta. Y miremos otro diccionario, en este caso vamos a mirar el diccionario Brown, Drivers y Briggs, que es un diccionario que es importante porque es considerado como uno de los mejores diccionarios. De hecho, en las escuelas teológicas se utiliza este diccionario por su seriedad. Y lo que vemos en esta palabra es de que significa uno, que significa el número uno, básicamente, con distintas acepciones. El número uno, cada, todo, cierto, en forma definitiva, indefinitiva, un artículo, solo, una vez para siempre, otro, primero, etc. Así nosotros vemos que esta palabra, digamos, está centrada en el significado uno, pero tiene distintas utilizaciones y algunas de ellas inclusive son traducidas como plural o en sentido plural, ¿no? Y quizás lo otro que podríamos hacer es mirar cómo esta palabra ha sido traducida en el Antiguo Testamento, cuando se la tradujo del hebreo al castellano, cómo se la tradujo. Al respecto hay un estudio del cual voy a poner el link en la descripción de este video, en donde hay una comparación, ¿no? Hay una tabla en donde se muestra y se ve el uso de esa palabra en inglés y en castellano en la versión 1960. Y esta palabra ejad aparece 963 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros miramos cómo esta palabra ha sido traducida, vemos que una porción mayoritaria ha sido traducida como un, 244 veces, como una ha sido traducida 180 veces, como uno ha sido traducida 122 veces, como otro ha sido traducida 68 veces, como cada ha sido traducida 43 veces, como otra 42 veces, un solo 24, 21 primero, alguno, una misma, alguna, alguno, alguna, un mismo, cada uno. Una gran mayoría de estas traducciones hacen referencia a uno, hacen referencia a una entidad. Y me gustaría que veamos algunos versículos a continuación para comprobar y ver cómo esta palabra es usada y que en realidad lo que está diciendo, nos está diciendo que ejad es traducido y significa uno. De hecho,
la inmensa mayoría de las traducciones, lo que sería un, uno, uno, otro, cada, otra, un solo, primero, ya son más del 75% de las palabras, y más del 75% de las palabras así a primera instancia nos dice que el significado es uno. Pero vayamos y vemos algunos ejemplos de cómo esta palabra ha sido traducida. El primero que me gustaría ver es el que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Dice así: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Noten ustedes que aquí la palabra ejad ha sido traducida como un, en referencia a un varón, ¿no es cierto? El siguiente versículo que me gustaría ver es el que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 5. Dice: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y aquí la palabra ejad ha sido traducida como una sola. Así vemos que también hace referencia al número 1. El siguiente versículo que me gustaría leer es el que se encuentra en Josué capítulo 12, versículo 9. Dice: el rey de Jericó, uno; el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. Y aquí vemos que la palabra ha sido traducida como uno y también ha sido traducida como otro. Y este otro también está haciendo referencia a uno. Veamos otro versículo, el de 2 de Crónicas capítulo 4, versículo 13, que dice: 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Y aquí la palabra que ha sido traducida, la palabra ejad ha sido traducida como cada, haciendo referencia a una red también, o haciendo referencia al número 1. Con lo cual vemos que inclusive en estas instancias en las cuales no se traduce como uno, está contenida en esa traducción ese significado. Y veamos el siguiente ejemplo que está en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, y en este caso hemos puesto, a continuación de la palabra ejad, hemos puesto entre paréntesis ejad para que se note cuál es la palabra que ha sido traducida, ¿no? Dice así el versículo: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno, ejad, levantará a su compañero, pero hay del solo, ejad, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Ejad. Y si alguno prevaleciere contra uno, ejad, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí vemos en este versículo cómo ha sido traducida esta palabra como uno, como solo, como uno solo, como uno. Pero en todas estas instancias lo que estamos viendo es de que este versículo es traducido dando la idea de uno, ¿no es cierto? De una entidad, de una cosa. Y veamos el siguiente versículo, el que se encuentra en 33-24 del libro de Ezequiel, que dice de la siguiente manera: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno, ejad, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. ¿Y qué es lo que notamos en este versículo? Vemos que la palabra ejad aquí ha sido traducida como uno, y nos dice que Abraham era uno. Y aquí empieza a ser obvio de que el uso en el cual se le da esta palabra a una persona, a un ser, es del significado numérico 1. ¿Por qué? Porque Abraham no es una unidad compuesta. Abraham no es el conjunto o la unión de 2 o 3 o 4 personas. Abraham es uno, es un solo ser. Y esto nos ayuda para poder entender y comprender cómo esta palabra está siendo usada en el Antiguo Testamento. Y habiendo visto cómo más del 75% de estas palabras son usadas en este sentido de uno o una, me gustaría que veamos esas otras 134 instancias. Y esas 134 instancias han sido traducidas, como ustedes pueden ver ahí, algo, aquellas, común, cualquier, del otro, el otro del otro, este,
igual, igualmente, junta, juntos, nadie, a otros, quién, singular, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos conceptos que en general, no todos, pero en su mayoría, dan el indicio o indican de que se está hablando de un elemento o de una cosa. Y estas son palabras, así como han sido traducidas en la Reina Valera versión 60, que son las palabras que menos han sido repetidas en su traducción, la mayoría de ellas solamente una vez. Ahora, cuando se nos dice, cuando escuchamos que hay personas que dicen que Ejad, en el caso de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, significa unidad compuesta, se nos citan versículos como ejemplo, y a continuación a mí me gustaría que veamos esos versículos que se citan para ver qué es lo que están diciendo. Y el primero que me gustaría que veamos a continuación es el que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Noten ustedes aquí que la palabra ejad es la palabra un, que ha sido traducida como un. Y me gustaría que noten lo siguiente con especial atención. Dice, fue la tarde y la mañana un día. Y noten ustedes que la unidad compuesta está en la palabra día. Es día lo que es compuesto y está por tarde y mañana. Sin embargo, es la tarde y la mañana lo que hace un día, uno solo. Y uno, en este versículo, no es compuesto, sino que nos está diciendo que es una unidad. Es una unidad y que es un día. El otro versículo que me gustaría que veamos es el que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 24, que este es el otro versículo, o este quizás es uno de los más importantes que se utiliza para tratar de demostrar de que Had significa unidad compuesta. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Noten ustedes nuevamente que vemos el mismo principio que habíamos visto en el versículo anterior. Lo que es la unidad compuesta es la carne, pero la carne, para que el escritor siga lo que quiere decir, sigue siendo una sola, es una. Y nosotros podríamos en ese sentido considerar lo siguiente. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo es que nosotros vemos esto? Adán y Eva se unieron y Eva concibió y dio a luz a Caín, y concibió y dio a luz a Abel, a Set, y es en ellos en quien nosotros vemos una sola carne. Es producto de esa unión que viene la progenitura, que vienen los hijos, y son los hijos la unión de Adán y Eva. Es en Caín, es en Abel, es en Set, en donde nosotros podemos ver una sola carne, la carne de Abel y la carne de Eva. Y al respecto, aparte de este punto, lo que me gustaría destacar es lo siguiente. No sé si ustedes lo han podido notar, pero aquellas personas que han vivido en matrimonio por muchos años, cuando ya empiezan a ser de edad avanzada y se los ve viejitos, no sé si han notado ustedes de que se parecen mucho. No todos, pero hay muchos que empiezan a asimilarse y a parecerse cada vez más. Y uno puede empezar a mirar y proyectar esto, ¿no? ¿Qué pasaría si vivieran 1000 años compartiendo comida, compartiendo el mismo ambiente, compartiendo las mismas cosas, compartiendo el lecho matrimonial? Se empiezan a parecer cada vez más. Y si vivieran 10.000 años, y si vivieran una eternidad, ¿acaso no vendrían a ser literalmente una sola carne? Y quizás el punto que quisiera destacar de este versículo es de que lo que nos está queriendo decir es de que es una sola carne. Es en la carne en donde está la unidad compuesta y no en la palabra ejad. Si nosotros trasladamos la unidad compuesta a la palabra ejad, estamos vaciando de significado la palabra uno. Fíjense lo que dice el siguiente versículo que se suele dar como ejemplo. Ezequiel capítulo 37, versículo 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un ejad palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro ejad palo y escribe en él,
Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno, Ejad, con el otro, Ejad, para que sean uno solo, Ejad, y serán uno solo, Ejad, en tu mano. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Ejad ha sido traducido como un, como otro, como uno, como otro y como uno solo. Y lo que nos está diciendo este versículo es de que lo que Dios quiere hacer con los dos pueblos, ¿no? Es juntarlos para que sean un solo pueblo. Y la ilustración que se da de dos palos viniendo a ser un solo palo, lo que está queriendo decir el autor es de que es un palo, no que son dos palos, es de que vienen a ser un palo en la mano. Es verdad que la unidad compuesta está, pero está en la palabra palo, no en uno. Si no, se pierde el significado de lo que quiere decir el autor. Lo mismo con la unión de dos pueblos. Vienen a ser un solo pueblo. Y la unidad compuesta está en pueblo, no en la palabra uno, si no, se pierde el significado de la palabra uno. Y cuando nosotros miramos todo este conjunto de versículos que parecerían indicar de que la palabra ejad tiene un significado de unidad compuesto, vemos que son solamente 12. Son 12 versículos de 963, y les dejo el link para que ustedes puedan ver la lista de estos versículos. Solamente 12, uno podría llegar a pensar de que quizás son o significan unidad compuesta. Y la pregunta que uno se hace naturalmente es la siguiente. ¿Y será que por defecto tenemos que elegir aquel significado que es de los menos utilizados para definir una palabra? Por supuesto que no, eso atenta contra la misma interpretación del texto. De hecho, son tan solo 12 de 963 instancias. Y nosotros nos podríamos preguntar también, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a la conclusión de que porque Ejad un día se le aplicaría a la palabra día, ¿cómo es que llegamos a la conclusión de que se le aplica a Jehová también? O de porque se le aplica al hombre, también se le aplica a Jehová. O de que porque se le aplica a un palo, a dos palos, también se le aplica a Jehová. ¿Cómo se hace ese salto interpretativo para llegar a esa conclusión? Y en este sentido quizás nos tenemos que ayudar en otras cosas también. Específicamente en qué, por ejemplo. Estos tres versículos, ¿cómo han sido traducidos en el Nuevo Testamento? Si nosotros los buscamos, el versículo de Génesis 1.5 y el de Ezequiel 37.15, por lo menos no he encontrado una referencia textual citando estos versículos, pero sí he encontrado el de Génesis capítulo 2, versículo 24, y me gustaría que vayamos y los leamos, y van a ver que la traducción es exactamente la que venimos sospechando y la que venimos insinuando, ¿no? El primero que tendríamos que hacer referencia es el que se encuentra en Mateo, capítulo 19, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Después tenemos a Marcos capítulo 10, versículo 7, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y 1 Corintios capítulo 6, 16 nos dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Efesios capítulo 5, versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En todas estas instancias que hemos visto, se definen como uno, o una sola carne, o una sola, ¿no? Y una, ¿cómo ha sido traducida? ¿De qué palabra griega en el original viene? Si nosotros vamos al diccionario, es la palabra del diccionario Strong 1520, y se ha traducido, es la palabra hais o ais, y significa uno, una cosa, uno. Es el numeral. En ningún lugar del diccionario nosotros encontramos que esta palabra signifique unidad compuesta, ¿no? Y noten ustedes que justamente el énfasis de lo que quiere venir diciendo, o de lo que se cita en estos versículos, es de que el hombre y la mujer vienen a ser una carne, una sola carne, un cuerpo. Y dice uno.
es un cuerpo, una sola carne. Ese es el sentido que le quiere dar el escritor a este versículo, y para ello usa la palabra uno. Ahora, dentro de esta argumentación que se suele presentar, también se nos dice que la palabra Yahid es la que el escritor hebreo tendría que haber utilizado si quería usar la palabra uno en sentido ordinal o en el numeral, en el número uno, que él tenía esa palabra para poder utilizarla, pero que en cambio eligió Ejad, que significa unidad compuesta. Ya hemos visto que hay un montón de instancias en las cuales, de hecho la mayoría, en las cuales Ejad significa uno, pero ¿qué significa la palabra Yahid? ¿Cómo se utiliza en las escrituras? Si nosotros vamos al diccionario Strong, es la palabra 3173 y significa unido, solo, amado, solitario, la vida, etc. Y es interesante porque hay tan solamente 12 instancias en las cuales la palabra Yahid aparece en las escrituras. Y me gustaría que veamos algunas para ver cómo se traducen. Tenemos en primer lugar Génesis capítulo 22, versículo 2, que dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Yahid, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí en este capítulo y en este versículo, la palabra Yahid es traducida como único. En este capítulo aparece en otras instancias esta palabra y es traducida de esa forma, haciendo referencia a que Isaac era su único, su unigénito. Noten ustedes lo que dice Salmos capítulo 25, versículo 16. Dice: mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo, Yahid, y afligido. Aquí la palabra ha sido traducida como solo. Tenemos Salmos 35, 17 que dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida, Yahid, de los leones. Aquí Yahid ha sido traducida como vida, haciendo referencia a la única y sola vida que tiene el ser humano. Noten ustedes cómo Proverbios 4.3 lo traduce. Dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, Yahid, delante de mi madre. Aquí ha sido traducido como único. En Jeremías capítulo 6, versículo 26 dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, Yahid, llanto de amarguras, porque pronto vendrán sobre nosotros el destruidor. Aquí único ha sido traducido. Tenemos después en Amós 8 capítulo 10 que dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, Yahid, y su postrimería como día amargo. Y hay un par de referencias más, pero todas hacen referencia exactamente a los significados que hemos visto que se utilizan en estos versículos. ¿Qué significa Yahid entonces? Significa único, unigénito en el contexto de un hijo, y significa única o sola vida en el contexto de una vida. Y ese es el uso que le da el diccionario y ese es el uso que le da las escrituras. No encontramos otro uso. Con lo cual vemos como que en realidad nos está costando encontrar lo que algunos afirman. La palabra Yahid nunca podría venir a ser un buen reemplazo del numeral 1. De hecho, no significa eso. Se la utiliza en ciertas ocasiones con ese significado, pero cuando se quiere decir uno, el número 1 o el numeral 1, se utiliza la palabra Ejad. Y dentro del uso de esta palabra Ejad, me gustaría que consideremos lo que dice el versículo de Daniel, capítulo 10, versículo 13, porque no deja de ser interesante. Fíjense ustedes lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que notamos? Es que aquí Miguel es Ejad. Dice uno. Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel, nosotros sabemos que hace referencia a Cristo. Cristo es Ejad. Si Ejad significara unidad compuesta, significa que en Miguel tenemos una unidad compuesta de seres, o tenemos una unidad compuesta de personas. Y naturalmente nosotros sabemos que esto no significa así. Si empezamos a usar la palabra Ejad en el sentido que se nos quiere indicar,
vamos a notar que rápidamente vamos a entrar en problema. ¿Por qué? Porque las personas que componen la Trinidad son también ejad y son unidades compuestas. ¿Y acaso hay una Trinidad dentro de la Trinidad? ¿Acaso en Jesús hay una Trinidad? Por supuesto que no, esto es absurdo. Con lo cual, comprobamos nuevamente que el término y el significado de la palabra ejad está en el número 1. Y naturalmente uno no podría menos que preguntarse, ¿y los usuarios del idioma nativo, el pueblo de Israel, cómo entendió este versículo? ¿Lo entendieron ellos como siendo una unidad compuesta? ¿Entendieron a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la palabra uno como siendo unidad compuesta y que había un conjunto de personas que componían un Dios? Por supuesto que no. La historia es bien clara y categórica en ese sentido. Esta concepción jamás surgió de los usuarios nativos del lenguaje, e inclusive nosotros le podríamos preguntar a ellos qué es lo que significa. ¿Cómo le podríamos preguntar? Por ejemplo, en la Septuaginta, el Antiguo Testamento fue traducido al griego unos poco más de 100 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Los usuarios nativos, ¿cómo tradujeron este versículo? Si nosotros miramos, ha sido traducido de la misma manera que lo habíamos visto en las otras instancias, usando la palabra Heis o Hais, que significa uno, es el numeral, es el número 1. Ese es el significado que los usuarios del lenguaje nativo entendieron. En la Septuaginta lo vemos así, y cuando nosotros vimos en el tema pasado de la Shemá cómo Cristo citó a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, también cuando se lo escribió, se lo tradujo de esta palabra del griego hais, que significa uno. Y además de esto, uno podría notar lo siguiente: cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ahí un poquito más adelante, lo habíamos citado en el tema anterior, en el versículo 13, se habla de este Jehová con pronombres personales que son singulares. Se habla de él, y no solamente de él. De estos versículos en los cuales se usa o se citan para decir que uno significa unidad compuesto, cuando nosotros vemos a este Dios que actúa dentro de ese contexto, cuando Él habla, lo hace siempre usando pronombres personales. Noten ustedes los siguientes versículos. Tenemos Génesis capítulo 3, versículo 11, que dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Noten ustedes que aquí se usa la palabra yo, la primera persona del singular. En Génesis capítulo 9, versículo 12 dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Nuevamente aquí tenemos la palabra yo y tenemos la palabra mí. Dios, hablando de sí mismo, lo hace usando pronombres personales. En Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Nuevamente, tenemos aquí yo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, se identifica a sí mismo con el pronombre, con el yo, con la primera persona del singular. Y cuando habla de sí mismo, habla de mí, también haciendo referencia a un pronombre personal singular. Y noten ustedes cómo Levíticos capítulo 11, versículo 4, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y así vemos que este Dios, que Jehová Dios uno es, este Dios que creó el día, un día, este Dios que creó a Adán y Eva para que sean una sola carne, este Dios utiliza pronombres singulares, utiliza el yo y el mí para referirse a sí mismo. Así, habiendo visto estos versículos, me gustaría que cerráramos y concluyéramos lo que hemos visto en el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es lo que dice el diccionario? El diccionario define la palabra ejad como uno, pero aparte de eso, y aparte de que se dan algunas traducciones adicionales, jamás lo identifica o lo define como uno compuesto. No encontramos uno compuesto o unidad compuesta
como siendo una definición del diccionario, no está en el diccionario. En segundo lugar, cuando nosotros miramos el uso que esta palabra se hace de esta palabra en el Antiguo Testamento, notamos que en su inmensa y grande mayoría hace referencia ¿a qué? Hace referencia a uno. Hace referencia a un objeto, a una cosa. Y hay muy pocas instancias en las cuales uno podría llegar a pensar, sí, quizás hace referencia ejad a unidad compuesta. Pero cuando nosotros miramos en detalle, ¿qué es lo que notamos? Notamos que el contexto mismo define si es unidad compuesta o no. Por el mismo contexto se puede notar. Pero lo otro que notamos es que la unidad compuesta está en el objeto de la palabra uno. Está en el sustantivo, no está en el numeral. Si nosotros ponemos la unidad compuesta en el numeral, estamos arruinando o estamos vaciando de significado a la palabra ejad. Estamos vaciando de significado a la palabra uno. El uso además de esta palabra cuando la vemos hace referencia a quién. Si significara eso, hace referencia al hombre, hace referencia al día, hace referencia al palo, pero no vemos que haga referencia a Dios. No encontramos ningún versículo que haga referencia a Dios. Y después, cuando nosotros vamos a la Septuaginta y al Nuevo Testamento, vemos que esta palabra, cuando ha sido citada en el griego, ha sido citada significando uno, no significando unidad compuesta, sino que significando el número uno, el numeral uno. Así, llegamos a la conclusión de que esta palabra no significa unidad compuesta, sino que significa uno. Aparte de eso, el versículo de Deuteronomio capítulo 6, 4 está citado en el Nuevo Testamento y se utiliza y se traduce como uno. No solamente eso, sino que los pronombres personales que Dios utiliza son singulares. Y quizás el último punto que ya lo hemos visto es cómo este versículo, el de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y el uso de la palabra ejad, es explicado en el resto de las Escrituras. Y el testimonio es abrumador. Lo hemos visto en el video anterior. Si no lo han visto, les recomiendo que vean el video que se titula Shema. Y naturalmente alguno podría preguntarse, ¿no? Pero ¿acaso no dice hagamos al hombre? ¿Acaso no dice uno de nosotros y uno hace referencia a ejad? Ese punto lo vamos a ver en una próxima presentación. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.